jornada cargada de sorprendentes revelaciones, la madre de Gökberk Yildirim volvió a situarse en el centro del debate mediático tras unas declaraciones que, según versiones que circulan, habrían sido pronunciadas con una firmeza inesperada. Estas supuestas palabras, difundidas por fuentes no confirmadas, señalan que ella habría advertido desde hace meses que la relación entre su hijo y Sara no prosperaría. La audiencia recibió este relato como una chispa que encendió un incendio emocional. Las reacciones se multiplicaron en cuestión de minutos, como si cada frase escondiera un significado más profundo. El nombre de Gökberk Yildirim volvió a copar titulares improvisados en redes, y el efecto dominó fue inevitable, extendiendo la atención a todo su entorno cercano. El punto más comentado de esta historia gira en torno a la frase inicial que se atribuye a la madre del actor. Dije desde el principio que ellos no estarían juntos. Aunque no hay una declaración registrada, la supuesta afirmación resonó en medio de la creciente incertidumbre. Los seguidores del actor se dividieron entre quienes creen que existe una verdad oculta y quienes opinan que todo se trata de interpretaciones exageradas. La figura de la madre adquirió un protagonismo inesperado. Su silencio posterior solo añadió más misterio, y el público sigue analizando cada gesto suyo como si fuera una clave secreta. En redes, muchos relacionaron este supuesto comentario con el cambio reciente en la actitud de Gökberk Yildirim. Algunos sugieren que el actor atraviesa un momento emocional intenso. Otros señalan que sus decisiones recientes reflejan un intento de tomar control sobre su vida privada. Lo cierto es que su discreción alimenta especulaciones. Cada ausencia se estudia como si fuera una evidencia, y cada palabra, incluso las no pronunciadas, se interpreta con intensidad creciente. La mención indirecta de Sembre Arda surgió cuando comenzaron a difundirse teorías que la posicionaban como una figura clave en el entorno del actor. Sin pruebas, pero con enorme difusión, estas teorías la describen como apoyo emocional fundamental. Su presencia silenciosa recibió tanta atención como un comunicado oficial. La gente comenzó a revisar entrevistas pasadas en busca de señales de cercanía. Cada mirada y cada gesto se transformaron en posibles pruebas, comentadas en miles de publicaciones. Y la historia avanzó sin pausa, gracias a la imaginación colectiva. Mientras tanto, la supuesta declaración materna tomó nuevas dimensiones cuando se viralizó la frase. Incluso lo advertí para evitarle dolor. Esta frase, imposible de confirmar, generó un eco inmediato. Muchos la interpretaron como señal de que algo profundo sucedía detrás de cámara. Otros consideraron que la situación se estaba magnificando sin fundamento sólido. Pero la narrativa ya estaba en marcha, y la audiencia parecía decidida a construir un relato completo a partir de fragmentos inciertos. La tensión digital aumentaba como si cada nuevo rumor fuera indispensable para sostener la trama. El silencio de Gökberk Yildirim se convirtió entonces en el mayor protagonista de la historia. Cada día sin respuesta alimentaba más teorías. Algunos comunicadores señalaron que su postura prudente respondía a la necesidad de proteger a todas las partes involucradas. Otros apuntaron a que el actor estaba procesando emociones complejas. La falta de declaraciones abrió un vacío que las redes llenaron con hipótesis. Y esta dinámica generó un clima informativo tan intenso que resultaba imposible ignorarlo. La narrativa siguió creciendo sin detenerse. Por su parte, la figura de Sara permaneció envuelta en un silencio absoluto. Este vacío provocó aún más interpretaciones. Algunos usuarios afirmaron que la ausencia de su voz era una respuesta calculada. Otros creían que simplemente buscaba mantener su privacidad. Pero cualquier opción avivaba el interés del público. La historia se volvió un rompecabezas sin imagen final. Y cada pieza colocada por los seguidores parecía confirmar más preguntas que respuestas. En este punto,
varios comentaristas empezaron a especular sobre un posible distanciamiento previo entre Goldberg y Sarah Tantanpala. Nuevamente, sin confirmación alguna, estas hipótesis se difundieron como si fueran parte de un informe especial. La audiencia las consumió con entusiasmo. Las dudas crecieron a un ritmo que superó cualquier intento de frenarlas. Y la posibilidad de que la madre del actor hubiese anticipado ese desenlace alimentó aún más la conversación. Las redes funcionaron como un amplificador imparable. A medida que avanzaban las horas, la conexión entre Sembre y Arda y la situación adquirió un matiz aún más especulativo. A medida que andaba el cielo, permanecía aún más especulativo. Se decía que la actriz mantenía una postura protectora hacia Goldberg. Su imagen, descrita como serena y firme, se volvió símbolo de apoyo. Algunos afirmaban que llevaba semanas percibiendo una tensión invisible. Otros atribuían esta percepción a simples coincidencias. Pero cada argumento era replicado, citado y reinterpretado por miles de usuarios. La madre del actor no realizó ninguna aparición pública, lo que intensificó la narrativa del mensaje oculto. Las plataformas se llenaron de análisis sobre su personalidad, su relación con su hijo y su influencia en su vida emocional. ¡Pum! Cada dato era exagerado, reinventado y difundido con rapidez. Los espectadores construían una historia paralela, donde la figura materna jugaba un rol casi profético. Pero, y la ausencia de declaraciones solo aumentaba esa percepción. La especulación alcanzó niveles extraordinarios. Los expertos en imagen pública alertaron que la tensión generada podría tener consecuencias para todos los involucrados. Pero incluso estas advertencias se interpretaron como señales de que algo más profundo estaba ocurriendo. Los seguidores de Goldberg exigían claridad. Los defensores de Sarah pedían respeto. Y los admiradores de Sembre Arda celebraban su presencia discreta. La historia dividió a comunidades enteras. Y cada lado sostenía una versión distinta que parecía confirmar su propia visión. Algunos analistas sostuvieron que todo podría haberse desencadenado por una frase mal interpretada. Pero la viralidad ya había tomado control. La narrativa se movía sola, alimentada por emociones colectivas. Cada usuario añadía una pieza nueva. Y lo que comenzó como un simple rumor se transformó en un fenómeno social. La gente discutía el tema como si fuera un acontecimiento nacional. La tensión emocional crecía sin límites visibles. En este clima, el nombre de Sembre Arda comenzó a representar calma en medio del caos. Su silencio fue leído como elegancia. Su cercanía al actor fue interpretada como apoyo esencial. Y su figura apareció en innumerables comentarios como símbolo de equilibrio. Algunos afirmaban que su presencia sería clave para resolver la situación. Otros decían que ella misma era parte central del misterio. Y la historia continuó girando en torno a su imagen. El comportamiento reservado de Goldberg Yildirim siguió siendo objeto de análisis. Su falta de declaraciones públicas mantuvo la tensión en un punto máximo. Para algunos estaba preparando un mensaje contundente. Para otros simplemente buscaba proteger su espacio íntimo. Cada gesto, cada desplazamiento y cada aparición recibían atención exagerada. Y su silencio se convirtió en una forma de comunicación que todos intentaban descifrar. La expectación aumentaba como si fuera inminente un anuncio definitivo. Con el paso de las horas, la situación parecía más un fenómeno social que una historia personal. El público interpretaba cada rumor como si fuera parte de un rompecabezas emocional.
Las redes se llenaron de comentarios apasionados. La tensión generada alimentaba incluso nuevos relatos paralelos. Y el misterio atraía a más espectadores cada minuto. La falta de claridad mantenía viva la tensión colectiva. Finalmente, lo único cierto es que la historia continúa sin una versión oficial que la confirme o desmienta. La madre de Beck permanece en silencio. El actor sigue manteniendo distancia. Sara no ha dado declaraciones. Y la presencia serena de Sembre Ada se ha convertido en un símbolo inesperado de equilibrio entre tanta confusión. Mientras tanto, el público sigue esperando un desenlace. Pero por ahora, el misterio continúa creciendo sin límites.